Déjenme checar en qué nos quedamos, Inges, para continuar. ¿Ya ven mi pantalla, Inges? Sí. Gracias. Entonces, lo último que hicimos, ya no supe si lo terminé muy aprisa o no, estábamos viendo, Inges, que las matrices de rotación, cualquier matriz de rotación, no importa si es en X, si es en Y o si es en Z, o si es una rotación cualquiera, que no necesariamente haya sido en uno de los ejes, sino algo, a lo mejor alguna rotación rara, alguna combinación de estas, posee la propiedad de ser una matriz ortogonal. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que la definición de la matriz ortogonal nos dice que en una matriz ortogonal la inversa la puedo calcular como la traspuesta, y desde un punto de vista computacional, pues es una operación mucho más rápida sacarle una traspuesta a una matriz que tratar de hacer la inversa con métodos numéricos como Gauss-Jordan o cualquiera que ustedes se sepan. Siempre va a ser mucho más rápida una traspuesta. Entonces, para propósitos computacionales, pues es muy conveniente tener la traspuesta, que también nos va a servir a nosotros para otros propósitos, Inge, nos va a servir para propósitos de que vamos a sacar algunas deducciones aquí de cómo están funcionando las matrices para cuando ya juntemos rotación y traslación, simplificar también lo que viene siendo el cálculo de la inversa completa, porque ahorita solamente estamos estudiando la matriz de rotación. De hecho, nos vamos a tardar un buen rato estudiando las puras propiedades de la rotación antes de pasar a traslación, y luego ya todo va a estar bien simplificado. Todo esto les va a servir para que cuando ya saquemos las cinemáticas de los robots, ya sea bien fácil sacarlas. Entonces, Inges, déjenme checar. Y voy a hacerles un ejemplo. De hecho, empecé directamente con algunas de las propiedades, pero vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estas matrices de rotación o cuál es su propósito. Tiene mucha aplicación. De hecho, una aplicación así directa, además de la robótica, además de la cinemática de los manipuladores, una aplicación directa que tienen es lo que viene siendo los gráficos de computadora. En los gráficos de computadora, por ejemplo, en los videojuegos, se utiliza mucho el álgebra lineal, mucho las matrices de transformación para poder hacer las transformaciones de los objetos en pantalla, y también para manejar lo que viene siendo el modelo de la cámara, porque la cámara también tiene un modelo de proyección de la geometría de todo lo que ve, y entonces tú puedes aplicarle matrices de transformación. De hecho, no puedes aplicarle, el programador forzosamente aplica técnicas de álgebra lineal de matrices de rotación para poder hacer todos estos efectos tridimensionales. Entonces, les digo, además de la cinemática de los robots, su aplicación directa se va hacia los gráficos, hacia el procesamiento gráfico de datos. Entonces, Inges, pues vamos, para que se entienda cómo funciona la matriz de rotación, vamos a hacer ese ejemplo, Inges. Vamos a tener un sistema coordenado x0, y0, z0, el cual lo voy a girar para 45 grados para convertirlo en el sistema 1. Entonces, este punto 1 tiene coordenadas raíz de 8, 0, 0, y queremos conocer cuáles son las coordenadas en el sistema 0. También para que se entienda cómo funciona la matriz de rotación.
Entonces, Inges, por ahí hay que tener a la mano las matrices de rotación, porque vamos a hacer unas operaciones y ustedes me van a ayudar a hacerlas. Ahorita ese es el enunciado, Inges. No sé si quieren sacarle una captura de pantalla, no sé si estén anotando en una libreta, no sé qué onda, pero eso es lo que vamos a calcular. A lo mejor algunos ya vieron la coordenada, está directa, pero hay que hacerlo de forma matemática para que se entienda qué es lo que estamos haciendo y sobre todo para que se entienda cómo funciona la matriz de rotación, cómo se interpreta. Entonces, me voy a pasar al pizarrón, Inges. Ahí se quedó sucio el pizarrón. Estaba haciendo también lo mismo con el otro grupo. Entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. Tenemos el sistema X0, Y0. A ver si no queda muy grandote. Se me hace que voy a desperdiciar mucho espacio. Entonces, déjenme lo recorro un poquito porque este pizarrón está bien chiquito y tengo que limitarme en espacio. Entonces, tengo este sistema aquí. El sistema X0 con Y0. Y luego me dice que para formar el sistema 1 estoy girando 45 grados sobre el eje Z. Entonces voy a formar un sistema aquí a 45 grados. Aquí, bueno, pues por propiedades geométricas también tenemos 45 grados. Y aquí estaría formado el sistema X1, Y1. Y el punto que nos están pidiendo analizar, Inges, en este problema sería un punto que se encuentra sobre el eje X1, que sería el punto P1. Entonces, en el sistema 1, el punto P1, con coordenadas X1, Y1, Z1, tendría coordenadas exactamente raíz de 8, 0, 0. Raíz de 8, 0, 0 significa pues que tiene componente en X nada más, en Y no tiene y en Z tampoco, Inges. ¿Sí queda claro lo que estamos haciendo, Inges? ¿Sí se entiende cómo está especificada la coordenada en el sistema 1? Sí. Ok, Sí. muy bien. Entonces la pregunta es, si estas son las coordenadas en el sistema 1, ¿cuáles van a ser las coordenadas en el sistema 0? Esa es la pregunta. Y pues para eso vamos a evitar hacer el análisis geométrico porque ya lo hicimos y ya demostramos que funciona para cualquier punto y ya lo podemos utilizar. Entonces, ¿cómo le haría yo para sacarlo con matrices de transformación? Bueno, pues tengo que ver cuáles son las relaciones que hay en los giros de los ejes. Para esto, Inges, pues tenemos que recordar nada más cómo estaba definida la matriz de rotación. En este caso es una matriz de rotación en Z, la que vamos a utilizar porque el eje de referencia para el giro es el eje Z, es el que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, la regla de la mano derecha, le apliqué un giro en Z positivo y quedó bien chido. Y se forma este sistema cartesiano, Inges. Entonces, eso es lo que estamos aplicando, una rotación en Z. ¿Y cómo estaba dada la relación? Bueno, la relación con la matriz de rotación siempre lo ponemos así. El sistema origen va del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, el sistema origen era el X0, Y0, Z0. Aplicamos una matriz de rotación en Z, cantidad 45 grados, y se convierte en el sistema X1, Y1, Z1. Ahorita lo vamos a poner así en general, Inges. Un teta para que recuerden cómo se manejaba. X1, Y1, Z1.
Esa es la relación que estamos especificando. O sea, de forma algebraica, esta es su representación geométrica. Estoy partiendo del sistema cero, generando una rotación sobre el sistema, sobre Z, una cantidad de grados, y a partir de ahí se forma el sistema 1. Están así. Este es el origen, este es el final y esta es la rotación. En relación de coordenadas, matemáticamente está al revés esto, porque con respecto a un problema, con respecto a que si esto fuera una función que yo programo en programación, esta viene siendo mi coordenada que yo conozco y esta es la que quiero conocer. A pesar de que la rotación se hizo, de que este es el origen y este es el final, la coordenada que yo conozco es en el sistema final, no en el sistema origen. Entonces tienen que saber interpretar correctamente esto. Bueno, Inges, ¿cómo quedamos que era la rotación en Z? La rotación en Z, Inges. Luego pasamos al filtro pasa altas. Es el contrario del filtro pasa bajas. Ahora, desde 10 a la... Así quedó, ¿no? Esa era mi rotación en Z. Entonces, la voy a copiar, Inges. Ahorita yo para verla, porque se me va la onda, es coseno menos seno, seno coseno. Bueno, si no, ahorita me lo dicen, Inges. Coseno menos seno, seno coseno. Entonces, aquí lo voy a obtener así. X0, Y0, Z0 será igual a coseno de 45 grados. Luego que sigue, Inges, menos seno. Sí, sí. Menos seno de 45 grados. Y luego abajo lleva seno coseno. Entonces llevaría seno de 45 grados. Coseno de 45 grados. Y este lleva ceros y unos. Y aquí, Inges, ponemos la coordenada en el sistema 1, que viene siendo esta. Entonces, esta es la coordenada, Inges. Raíz de 8, 0, 0. Y pues hay que desarrollarlo, Inges. Ustedes que son bien chidos para la álgebra y la aritmética y todo eso. Profe, ¿por qué queda un 1 en Z? ¿Por qué queda uno en qué? En Z. Porque la relación de coordenadas es de que los ejes Z están alineados y su vector unitario, el vector K, K0 y K1 son iguales, era el mismo, porque a la hora de que giras el sistema te quedaba exactamente el mismo. Este viene siendo el mismo eje antes y después, entonces te queda la relación unitaria. No sé si te acuerdas cuando sacamos la definición, cuando sacamos la demostración. Pero es ese significado de que los ejes unitarios están iguales, están alineados y del mismo tamaño. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Ok. Esa era la razón. Entonces, Inges, pues ustedes le saben a la multiplicación de matrices, ¿no? Se supone. Y se supone que yo también. Entonces, Inges, voy a sacar elemento por elemento y ahorita ya ponemos los resultados, pero recuerden que en la multiplicación de matrices, por ejemplo, en este que está bien sencillo es este por este, más este por este, más este por este. Entonces, sacaríamos x0, y0, z0, igual. Y esto, Inges, después de multiplicar matriz por vector, nos queda un vector. Entonces me quedaría coseno de 45 grados que multiplica a raíz de 8. Y luego me queda menos seno por 0. Ese ya no lo voy a agregar. Y me queda 0 por 0. Tampoco los voy a agregar porque me da 0. Entonces me paso al siguiente reglón. Y me dice que este es seno de 45 grados. Le voy a quitar los grados. Acá ya sabemos que son grados aquí. Seno de 45. Bueno, sí se los dejo porque luego ustedes tienen la costumbre de traer en radianes su calculadora. Para que se fijen cómo lo deben de multiplicar. Me da seno de 45
me da multiplicación por raíz de 8, porque sería este por este me da 0 y este por este me da 0. Entonces, esos no van. Y luego me dice que es 0 por raíz de 8, me da 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Entonces aquí ya sabemos que la coordenada en z está en 0, porque precisamente si la coordenada z parte en 0, la coordenada final también está en 0 cuando es una matriz de rotación en z, porque no teníamos coordenada. O sea, todo el problema se queda en el plano XY. No tiene por qué haber coordenada z y pues ya aquí está lógico, ¿no? ¿Qué les da coseno de 45, Inges? No, coseno de 45. Ey. Punto 707. Y si lo multiplican de una vez, Inges, por el raíz de 8, bueno, si me dicen de una vez el resultado. Son 2. ¿Mande? 2. Ok, chido. Entonces esto les va a dar 2. ¿Y este otro? 2. ¿2 también? Sí. Ok. Entonces, Inges, pues está lógico el resultado. Quien lo hizo haciendo un análisis geométrico, pues ya sabemos cuál es el resultado. Si tú tienes aquí las coordenadas, bueno, me quedó un poquito chueco, Inges, pero más o menos esta es la idea. Se supone que nosotros estamos partiendo de una coordenada 2, 2 a 45 grados. Si tuvieras un triángulo con 2, 2, ¿cuánto es el valor de la hipotenusa, Inges? 4. 2 por raíz de 2. Raíz de 8. Si tuviéramos un triangulito que tiene, porque ese es el significado, ¿no? Tenemos, el punto está en esta esquina, y es el equivalente a hacer el análisis de este triangulito que tenemos aquí. Si hacemos ese análisis, Raíz de 8. tenemos 2 unidades aquí, 2 unidades aquí, y estamos buscando la hipotenusa. Por allá dijeron los compañeros, no sé quién sería, porque ando medio lejos de la pantalla, pero ya dijeron que es raíz de 8. Entonces está coherente, ¿no? La coordenada que tenemos en este sistema, como está sobre este eje, debe ser raíz de 8, porque vendría siendo el tamaño de esta hipotenusa y no tiene componente en otro lado. Entonces estaba lógico el resultado. Por eso me gusta usar este ejemplo, porque con este ejemplo pasas directamente al resultado también con un análisis geométrico no muy complicado, pero se cumple lo que estábamos tratando de hacer, Inges. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido. ¿Sí quedó claro, Inges? Porque vamos a hacer ahorita el proceso contrario, para ver si funciona la matriz inversa, o la relación inversa, pues, más bien. ¿Sí queda claro, Inges, para brincarme? Sí. Sí. Ok, gracias, Inge. Entonces, bueno, ahí está todas las operaciones, Inge, ya las tenía yo ahí en la diapositiva, pero les digo que me gusta usar el pizarrón para que se entienda y explicarles dónde sale. Ahora vamos a considerar, Inges, el problema contrario. Ahora vamos a partir del punto que conocemos en el origen, que vendría siendo, o sea, vamos a considerar ahora como mi sistema original, el sistema 1, y el sistema 0 vamos a considerarlo como el nuevo sistema para sacar la relación inversa. Entonces, ahora vamos a partir de que conocemos la coordenada en el sistema 0 y queremos saber cuál es la coordenada en el sistema 1, Inges. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo voy a poner ahorita en el pizarrón el diagrama de todas formas y pues vamos a trabajar en ese, Inges. Entonces, pues los voy a borrar. Entonces, este dibujo que tengo aquí, Inges, para que lo vean un poquito más sencillo, lo que hago es prácticamente lo giro todo para acá y a la hora de que gira, pues estos giran también para acá. O sea,
Haz de cuenta que el que voy a alinear, el rojo, lo voy a alinear en esta posición. Y voy a considerar que mi sistema origen es el rojo y mi nuevo sistema es el negro. Eso es lo que voy a hacer, Inges. Entonces, voy a borrar aquí. Y quedamos que ahorita tenía el rojo. Este es el sistema X1, Y1. Ahora voy a girar en Z, pero al revés. Voy a girar 45 para acá, en el sentido que normalmente conocemos de la rotación en Z, Inges. Un 45 positivo sería esta dirección, y lo estoy girando en esta dirección. Entonces, esos 45 que tengo aquí, en realidad se convierten en menos 45 grados de rotación en Z. Entonces, si yo aquí tengo una amplitud de 45 grados, pues en realidad en la rotación fueron menos 45 grados en Z. Eso es con respecto a Z. Y eso me formaría el sistema X0, Y0. Ahora mi sistema origen es el sistema 1. Y ahora el conocimiento que tengo, pues sería que conozco la coordenada en el sistema 0. Ya sabemos de dónde viene el resultado, Inges. Ya sabemos que en el sistema 0, ya sabemos que la coordenada nos acaba de salir 2, 2, 0. Esa es nuestra coordenada en el sistema 0. Entonces, pues vamos a explicarlo, o vamos a poner las relaciones con una matriz de rotación. Si yo quiero hacer esto, Inges, expresarlo como matriz de rotación, una operación con una matriz de rotación, entonces lo que tengo que hacer es, ¿quién era mi sistema origen en este caso? Mi sistema origen es el sistema X1, Y1, Z1. Ese es mi sistema origen. ¿Cuál viene siendo mi rotación, Inges? Mi rotación son menos 45 grados porque estoy utilizando la regla de la mano derecha. 45 positivos serían hacia allá, entonces estoy girando menos 45 grados. Entonces aquí estoy aplicando una rotación en Z de teta, que voy a saber, bueno, aquí yo ya sé que son menos 45 grados, o sea, algebraicamente lo ponemos así, y mi sistema final es el sistema X0, Y0, Z0. Así es como lo voy a poner con matemáticas, Inges. Esta es la representación matemática de este sistema que está aquí con gráficos. Entonces, pues, sustituimos, ¿no? Lo que vale aquí. Esta es la coordenada que quiero encontrar, la coordenada del sistema 1, porque la que conozco en el sistema 0, y esta es la que estoy metiendo como dato de entrada al problema. Entonces tengo X1, Y1, Z1. Y de aquí, Inges, voy a aplicar la definición de la matriz de rotación en Z. Quedamos que era coseno menos seno, y luego seno, coseno, ¿no? Entonces es coseno menos seno. Ahorita le pongo los grados, porque se me olvida. Seno y coseno. A 45 grados, a menos 45, ¿no? Porque eso es lo que vale el teta. Eso sería mi matriz de rotación. Estos son ceros, 1, y mi dato de entrada es el sistema 0. Y ahora hay que sacar esa operación, Inge. Bueno, ahí como que moví la cámara un poquito. Aquí, Inges, nos faltaba sustituir pues aquí esto, que viene siendo el dato, porque ya lo estoy haciendo numérico. El dato es 2, 2, 0. Entonces sería 2, 2 y 0. Eso es lo que hay que sacar, Inges. Entonces, X1, Y1, Z1 es igual a
2 veces coseno de menos 45. Y luego, bueno, si utilizamos propiedades Inges de los senos y cosenos, esta es una función par. Y una función par me da lo mismo con el positivo que con el negativo. Y luego, este menos se puede extraer. Y a la hora de extraerlo se convierte en un más. 2 veces que tengo acá, seno de 45 y luego por 0. Y luego aquí tengo menos seno. Ah, bueno, ok, perdón. Menos 2 veces. Ahora sí, seno de 45. Nada más estoy diciendo las propiedades donde el signo sale o se quita del argumento, ¿no? Por las propiedades de positividad, digo, perdón, de funciones pares e impares de las funciones seno y coseno. Y luego aquí sería más 2 veces el coseno de 45. Desaparece porque es par la función. Y 0. Y luego aquí me da 0, 0 y 0. Z mantiene su coordenada 0. Entonces, Inges, bueno, como que luego voy a... Entonces, esto sería x1, y1, z1. ¿Y qué les da, Inges? Bueno, aquí Raíz ya de sé que es 8. 0. Es raíz de 8, 0 y 0. Ok. Aquí, esta función les da lo mismo, ¿no? Es punto 707 que sería Sí. 2 sobre raíz 2.8. de 2, creo. Sí. ¿Mande? Sí, es esa. Les da 2 sobre raíz de 2, creo. O raíz de 2 sobre 2, no me acuerdo. Es algo así. Y eso les da 2 veces y a la hora de juntarlo, pues les da raíz de 8. Y en esta tienen el seno y el coseno de 45, que son exactamente lo mismo, punto 707. Y luego tienen con negativo y con positivo multiplicado por 2. Lo podemos factorizar. Entonces es 2 por un número que le estás restando el mismo número, te da 0. El único que debe sobrevivir es este de aquí, el de arriba. Y te da raíz de 8. Entonces ya lo sabíamos del problema anterior. Ya sabíamos que su coordenada de aquí en el sistema 1 debería ser raíz de 8. O sea, acabamos de hacer la operación inversa. Si se fijan, pues esto de las matrices de transformación funciona al derecho y al revés, siempre y cuando no perdamos el sentido de lo que estábamos haciendo. En el caso anterior, mi origen era el 0 y mi final era el 1. En este caso, mi origen es el 1 y mi final es el 0. Y nada más tengo que expresar de forma correcta cuál fue la relación, cuál fue la rotación con el signo que debe de ser en el eje y tomar en cuenta cuáles son mis coordenadas que yo conozco para saber cuáles son las que espero conocer. O sea, quién es mi dato de entrada al problema y quién es mi dato de salida en este problema, Inges. Eso es todo lo que tenemos que saber para interpretar bien las matrices de rotación, porque pues vamos a combinarlas un poquito más adelante, Inges. ¿Hay dudas, Inges? No. Está claro, ¿no? Y creo que queda un poquito más claro metiendo ejemplos numéricos que quedarnos solamente con las demostraciones. Saber la aplicación, pues. Sí, es Entonces, mejor. Inges, sí, yo también considero que es mejor porque luego vamos a empezar a hacer cosas bien extrañas y ahora sí se van a perder. Entonces, eso sería con respecto a las rotaciones. Tiene ciertas propiedades las matrices de rotación. Y estas propiedades tienen un significado geométrico, Inges. Aquí ya tengo pues todo el resultado. Ahorita nada más voy a poner la cámara para explicar lo que significa. Pero este está bien sencillo, Inges. La primera propiedad, la rotación en 0 en cualquier eje, en el X, en el Y o en el Z, equivale a una matriz de identidad. ¿Por qué razón, Inges? Pues a cualquiera de estas que tienen aquí,
Por ejemplo, en la de Z, sustituyenle teta por 0. Entonces aquí les da, por ejemplo, coseno de 0 es 1. Aquí tienen un 1. Coseno de 0 es un 1. Y aquí ya tenemos un 1. Entonces toda mi diagonal tiene 1. Y luego el seno de 0 es 0. El menos seno de 0 es 0. Entonces estos lados que están aquí les va a quedar en ceros. Entonces la diagonal les quedó en 1. Es una matriz de identidad. La rotación en Z de 0 grados es una matriz de identidad. Si vienen y analizan tenemos el mismo caso. El coseno de 0 es 0. El coseno de 0 es 0. Entonces aquí la diagonal les dio 1. Y los senos se hacen ceros. Entonces pues les queda la matriz de identidad. Y en la Y va a suceder lo mismo. El coseno de 0 les da 0. Aquí también coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Y los senos se van a hacer ceros. Entonces les queda una matriz de identidad. Entonces, primera propiedad, dije, a cualquiera de las matrices de rotación le pones como argumento 0 y te da la matriz de identidad. ¿Qué significado tiene desde un punto de vista geométrico? Desde un punto de vista geométrico, Inges, déjenme borrar toda la basura que está aquí. Desde un punto de vista geométrico, Inges, dice que vas a rotar 0 grados. Vuelvo a poner agregar. Si vas a rotar 0 grados, el punto que tienes en el sistema 0 es el punto que tienes en el sistema 1. O sea, este puntito no se mueve, Inges. Tienes esto, x0, y0, y tenías un punto en el sistema 0. Si giraste 0 grados en el que sea, ahorita como ejemplo estoy poniendo el Z, pero pues te quedan los dos sistemas donde mismo. Entonces, las coordenadas siguen siendo las mismas en el sistema 0 y en el sistema 1. Entonces, eso es lo que significa que tengas una matriz de identidad. A la hora de que relacionas el x0, y0, z0 con una matriz de rotación cualquiera, en cualquiera de los ejes, ya sea el x, el y o el z, puede ser x, y o z, con 0 te da x1, y1, z1. Entonces, la única forma para que sean iguales las coordenadas en ese sistema que no giró es que esta matriz sea de la identidad. Entonces, esa es su interpretación geométrica, ¿no? La matriz de identidad de una matriz de rotación, pues quiere decir que no giraste prácticamente nada. ¿Sí se entiende, Inges? De hecho, por eso se los pongo aquí. Interpretación geométrica. El sistema no gira. Es una rotación en ceros que el sistema no gira. ¿Queda claro, Inges? Está muy sencillo, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y luego, Inges, viene una rotación de teta grados alrededor de un eje y luego otra rotación de phi grados en el mismo eje, en el mismo, ¿Cuál sería la interpretación geométrica, Inges? Bueno, tengo una rotación en Z, ahorita vamos a ver la parte gráfica o la parte geométrica en el pizarrón, pero yo lo que estoy haciendo es que voy a aplicar dos matrices de rotación en el mismo eje. Y cuando multiplico dos matrices de rotación, sustituyendo todo esto, Inges, y espero que me la crean y el que no, pues lo desarrolla, multiplico estas dos matrices que tienen dos variables diferentes, uno tiene teta y el otro tiene phi, me va a dar, a la hora de que lo expando, toda esta matriz que aparece por aquí. Bueno, esta relación que tenemos aquí, Inges, a la hora de simplificarlo por el coseno de la suma de ángulos, les va a dar un coseno. Y luego el de acá les da otro coseno, que viene siendo de aquí, viene siendo la misma, la de aquí y la de abajo. Y luego el de acá les da seno y el de arriba les da menos seno. Aquí, si se fijan, tiene esta matriz que aparece por aquí, tiene exactamente la misma forma de una matriz de rotación que las individuales. Entonces, cuando multiplicas dos matrices de rotación en el mismo eje, en este caso lo estoy haciendo la prueba con Z,
es el equivalente a hacer la rotación de la suma de los ángulos. Esta multiplicación de matrices se puede simplificar por una sola matriz sumando los ángulos, Inges. Ahí está la demostración desde el punto de vista matemático, Inges. ¿Qué significado tiene en un sentido gráfico, en un sentido geométrico? Bueno, les digo cuál es la interpretación geométrica y por qué nos da ese resultado que va a resultar coherente para nosotros. Tú tienes un sistema origen aquí, x0, y0. Y luego le aplicas una rotación inicial teta. Y te da aquí, teta, tu rotación inicial. Entonces, acá vamos a tener el sistema x1, y1. Y luego, a partir del sistema 1, le aplicas una segunda rotación. Entonces, este lo voy a hacer así como punteada porque es una intermedia. Y le voy a poner x1'. Y a este de aquí le voy a poner y1'. Para ponerlo así como que es una auxiliar y aquí ya la cagué. Entonces, aplicas una primera rotación teta. Nos forma el sistema x1'. Y luego aplicamos una segunda rotación phi. O psi, ¿cuál dejé ahí? La psi. Ah, ok. En las diapositivas les dejé una phi. Entonces, aquí tienes la acumulación, pues, de los dos ángulos, ¿no? Aquí ya no los voy a poner para que no se vea tan apretado. Y esto me da como resultado el sistema x1 con y1, que vendría siendo el dibujo sólido, Inges. Lo trato de poner un poquito más sólido. Ese sería mi dibujo sólido. Y el otro es el punteado porque es un intermedio. Entonces, rotamos teta y luego rotamos phi y nos forma el sistema 1. Entonces, lo que yo estoy haciendo, Inges, aquí sería haciendo esto. Este es mi sistema origen, x0, y0, z0, igual a una rotación en z de 30 grados y me forma el sistema x1, y1, z1 con prima. Y luego estoy en el sistema x1, y1, z1 con prima y le aplico una rotación en z de phi y me formaría el sistema x1, y1, z1. Entonces, este lo sustituyo aquí y me daría x0, y0, z0 igual a primero la rotación en z de teta, hay luego otra rotación en z de phi y me forma el sistema x1, y1, z1. Ok. En la diapositiva, Inges, está todo el desarrollo algebraico de esto y me dice que esto es equivalente a hacer una rotación en z de teta más phi. Les repito, la demostración matemática está en las diapositivas. Entonces, Inges, esto yo lo pude haber sustituido directamente por x0, y0, z0 igual a una rotación en z de teta más phi y formar el sistema x1, y1, z1. Brincar directamente hasta esa transformación, Inges. Como está en el mismo eje, si ustedes estuvieran viendo un movimiento de un cuerpo sólido y al final de cuentas mi posición final va a quedar acá, pues eso quiere decir que da lo mismo que yo hiciera un paso intermedio y luego el siguiente giro, a final de cuentas, lo que yo estoy sacando, pues es el giro completo, Inges. Este que tengo acá, ese es el giro final que me interesa analizar. Entonces, Inges, si giro primero aquí y luego giro para acá, es equivalente a hacer solamente una rotación hasta acá, Inges. Me va a dar exactamente la misma posición geométrica en los cuerpos sólidos. Estar aquí y terminar acá
Da lo mismo que hiciera una parada intermedia y luego llegar para acá. Desde un punto de vista de velocidades y todo eso que no estamos analizando es otra cosa, pero desde un punto de vista de posiciones y como si lo estuviéramos viendo como una especie de fotografías, da lo mismo haber tenido un resultado intermedio que llegar directamente hasta el final. Entonces, esa es la interpretación geométrica y desde el punto de vista matemático, pues ahí está el desarrollo en las diapositivas, Inges. ¿Sí se entiende o no? Sí. Está sencillo, ¿no? Sí. Ok. Y luego, Inges, dejen checar. ¿Cuál es la siguiente propiedad? Ok. ¿Qué pasaría, Inges? ¿Qué pasaría si a la primera rotación, a esta primera rotación que le hice en Z, y tenía la interpretación geométrica ahí en el pizarrón, ¿qué pasa si el siguiente ángulo, el ángulo phi, qué pasa si vale menos teta? Sería la rotación de cero. Entonces sería la matriz de identidad. Exactamente. Si estoy girando hacia un lado y luego me arrepiento y me regreso exactamente en la misma cantidad, pues entonces, a la hora de que sustituyes esto en esta operación, pues estás haciendo teta menos teta, rotación en cero te da la identidad. ¿Sí? Entonces, Inges, si también hicieras las operaciones al revés, si primero giras menos teta y luego teta, también te va a dar la identidad. Ahorita, Inges, hicimos, déjenme, les borro aquí todo el desmadre que tengo para dejar solamente lo que me interesa. De hecho, voy a dejar un sistema como base, nada más. Entonces, caso 1, Inges. Caso 1. Aquí está, así. Caso 1. Si giro en teta y luego giro menos teta. Ah, no se está viendo mi pantalla, ¿verdad? La cámara. La cámara no. No. La dejé minimizada. Es que estoy como loco acá según yo explicando. Se me olvidó poner la cámara. ¿Ya la ven ahora sí? Sí. Sí. Ok. Si estoy aquí, Inges, y luego le aplico un giro de teta y luego de menos teta, pues me regreso exactamente al mismo lugar, ¿no? Y si lo hiciera al revés, si primero le aplico menos teta y luego teta, me quedo exactamente en el mismo lugar, ¿no? ¿Sí, Inges, o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues, hablando solamente de las puras matrices. Si tengo una rotación en Z de teta y luego le aplico una rotación en Z de menos teta, se queda girar para acá y luego regresarme. Esto me da una matriz de identidad. Y si luego al revés, Inges, si primero roto en un ángulo negativo y luego uno positivo para regresarme, me quedarían las matrices al revés. Rotar en Z menos teta y luego rotar en Z teta también me da la matriz de identidad, Inges. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ok. Si ustedes observan, aquí estoy agarrando la rotación en Z con el negativo del lado derecho. Aquí estoy agarrando la rotación en Z con el negativo del lado izquierdo. Y ambas, Inges, ambas me dan una matriz de identidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Matemáticamente, ¿qué son entre sí? Inversas. Sí, una es la inversa de la otra, Inges. Entonces, esto quiere decir que la rotación en Z de menos teta es igual
a la inversa de la rotación en teta. ¿Sí, Inges? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Vale? Son inversas. Si tú tienes una matriz de rotación y le quieres sacar la inversa a esa matriz de rotación y conoces el argumento, solamente con que le cambies el signo al argumento ya tienes la matriz inversa. ¿Sí, Inges? Eso te simplifica bien muchísimo. Sí. Ok. Y luego, Inges. Tenemos... pues ya demostramos una propiedad, Inges, para las matrices de rotación. Que las matrices de rotaciones son ortogonales, ¿no? Ya lo Sí. demostramos, ¿no? Ok, si quedara la duda, Inges, podemos saber cuánto es esta matriz de rotación. Por ejemplo, aquí ponemos rotación en z de teta. La definición que les daba, Inges. Les daba coseno menos seno, 0, y luego les daba seno, coseno, 0, 0, 0 y 1. Y luego si saco la otra, Inges, la rotación en z de menos teta. Les daría aquí coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, ¿no? ¿Sí o no, Inges? ¿Inges? Ey, Sí. Coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta. Y luego pones menos seno de menos teta. Este signo sale y se convierte en positivo. Te queda solamente seno de teta, 0. Y luego vas a poner seno de menos teta. Es lo mismo que sacar el signo y poner aquí teta. Y luego vas a tener coseno de menos teta. Es lo mismo que coseno de teta. Esto, 0, 0, 0, 1. Si observamos, Inges, estoy sacando la traspuesta. Estas dos son traspuestas, Inges. Entonces, la rotación en z de menos teta es igual a la rotación en z, teta, traspuesta. Y ya sabemos que eso se cumplía, Inges, porque las matrices son ortogonales. Entonces, Inges, sabemos que la inversa es igual, a partir de este resultado que estamos obteniendo de aquí, esto es igual a la traspuesta. ¿Sí, Inges? Sí. Ok. Entonces, si yo conozco el argumento de la matriz, con un simple cambio de signo en el argumento, saco la inversa. Si yo no conozco el argumento de la matriz, porque la matriz es numérica, y no tengo el valor, el origen del ángulo, y no lo pienso calcular, cuál fue el ángulo en el que rotó, y ya tengo ahí mi matriz de 3×3, simplemente le saco la traspuesta, y eso es la inversa, Inges. Y eso me va a simplificar en muchísimos cálculos en las matrices de rotación. Y esto es porque las matrices son ortogonales. He ahí la utilidad, Inges, de utilizar matrices de rotación con sus propiedades matriciales. Si conozco las propiedades, simplifico mucho los cálculos, Inges. Y esto, por ejemplo, si mi algoritmo de control depende de que esté resolviendo estas matrices en tiempo real, pues ya la hice, porque simplifico mucho los cálculos desde un punto de vista computacional. Si estuviera haciendo programación de gráficos, que no es lo de nosotros, Inges, pues los programadores de gráficos tienen que saberse todas estas propiedades para programar las librerías
de los gráficos, Inges, para que se avienten todas estas multiplicaciones en unos cuantos microsegundos y ustedes pueden disfrutar de sus videojuegos. Todas las matemáticas que traen los videojuegos, Inges. Entonces, si queda claro, paso a la siguiente diapositiva, Inges. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, rotación compuesta, Inges. La rotación compuesta es algo parecido a lo que acabamos de hacer, que cuando hacemos una rotación seguida de otra rotación, pero lo vamos a hacer en un caso general, Inges, en un caso donde las rotaciones no son en el mismo eje, donde las rotaciones puede ser primero en un eje y luego en otro eje. Eso es como le vamos a analizar. A la primera rotación le vamos a conocer como rotación alrededor del sistema actual y a la siguiente rotación le vamos a conocer como la rotación alrededor de un sistema fijo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, Inges, esto ya lo hicimos ahorita, que estábamos trabajando, que serían las relaciones alrededor del sistema actual. Déjenme checar. Vamos a poner aquí este ejemplo. Ok, Inges, déjenme poner este ejemplo. Ok, todo esto me lo voy a aventar ahorita, Inges. Entonces, miren, me voy a pasar al pizarrón, voy a estar cambiando de pizarrón a diapositivas para que se vaya viendo lo que estamos haciendo. Ahorita antes de borrar este pizarrón, que bueno, en el borrado anterior, ya había utilizado algo de las matemáticas que tengo ahí en las diapositivas, que era rotar después de un sistema actual. ¿En qué consistía, Inges? Ahorita lo voy a poner en el eje Z porque es lo más fácil de analizar, pero puede ser cualquier eje, Inges. En lo que consiste sería de que yo tengo el sistema X0, Y0, Z0, hago una transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 1, y entonces tengo el sistema X1, Y1, Z1. Y luego, Inges, si a partir del sistema 1 aplico una siguiente transformación, en este caso puse el Z, pero puede ser cualquier eje, me daría origen al sistema 2. Y entonces la relación que hay entre el 1 y el 2 sería X1, Y1, Z1, igual a la transformación que me lleva del 1 al 2, me daría X2, Y2 y Z2. Entonces, Inges, lo que ya había hecho varias veces, lo hemos hecho hasta ahorita, pero en el caso general, es cuando yo quiero sacar la relación que hay directo del 0 al 2, X0, Y0, Z0, es igual a la transformación que me lleva del 0 al 1, y luego a la transformación que me lleva del 1 al 2, y ya llego directamente al X2, Y2, Z2. Eso, Inges, es cuando yo estoy utilizando como referencia el sistema actual. Este es mi sistema actual y aplico otra transformación. Y eso es lo que hace. Entonces, ahorita, Inges, pues les voy a poner el gráfico con dos ejes diferentes para que se vea. Déjenme, pongo la diapositiva en pantalla por si la quieren copiar, porque está más chido que mis dibujos, pero todos yo los voy a hacer mientras ustedes los hacen. Aquí esta transformación, Inges, es una transformación donde hacemos una post-multiplicación. Post-multiplicación quiere decir que la segunda matriz de transformación va del lado derecho. Eso es una post-multiplicación. Y eso es lo que estoy haciendo prácticamente lo que les acabo de escribir en el pizarrón. Eso es lo que teníamos y eso es a lo que llegamos. Entonces aquí voy a poner un ejemplo, Inges. Un ejemplo donde rotamos primero en el eje Y, en el sistema phi, perdón, en el eje Y, un ángulo phi, y luego en el nuevo sistema, en el sistema 1, aplicamos una matriz de rotación en Z, de θ grados,
y se forma el sistema 2. Y entonces tengo que encontrar directamente la relación que hay entre el sistema 0 y el sistema 2. Entonces, mientras ustedes copian eso, en que yo lo voy a escribir en el pizarrón para pasar ahorita esa parte. Ok, Inges. Por si lo ven muy plano, voy a hacer el cambio, Inges, al pizarrón. Bueno, es que está medio raro mis dibujos y más con esa cámara. Tenemos el sistema así, a ver si lo ven. Tengo el sistema así. Sí se alcanza a ver la tridimensionalidad de este sistemita en la pantalla, en la cámara. Entonces, la primera rotación que yo le voy a aplicar, Inges, sería girar en el eje Y. Si giro en el eje Y, Inges, este eje se mantiene fijo. Entonces, voy a agarrar como referencia el eje Y. Me va a formar el sistema con Y1. Y aquí estoy girando phi. ¿Ok? Y entonces, el movimiento que se va a producir es en el sistema o en el plano XZ. En el plano XZ, estos estaban así y se van a despegar. Este se viene para acá y este que tienen aquí se viene como para abajo. Todo está sucediendo en el plano que estoy viendo por allá. Entonces, este se viene para acá y este se viene para acá. La rotación se está produciendo aquí y la rotación es phi. Entonces aquí se está produciendo la rotación y esta rotación es phi. Entonces tenemos este sistema así. Primero hago una rotación aquí. Una vez que tengo esta rotación aquí en Inges, le aplico una rotación en el nuevo Z, o sea en el Z1. Recuerden que la primera transformación es esta. Después de que hago esta transformación, giro sobre el eje Z. Entonces, a la hora de girar sobre el eje Z, estoy girando sobre este Z una cantidad θ sobre este Z, y este Z me va a generar el sistema. Ok, faltó ponerle los ejes aquí. Este era el X0, este era el Z1, y a la hora de que giro en el Z1, doy origen al sistema 2. En el caso de este eje que estaban alineados al inicio, los Ys se van a despegar. Se va a ir para acá. Y este de aquí se va a ir como para acá. Lo estamos viendo como de frente, Inges. Entonces aquí se despega θ grados. Y aquí se despega θ grados. Para acá, Inges. Pero todo sucede ahora sobre este plano que tenemos aquí. Bueno, no exactamente sobre el plano, porque este estaba inclinado y pues lo va a levantar también. Entonces, si yo lo viera así más o menos plano, Inges, déjenme ver la perspectiva que les estoy mostrando en la pantalla. A ver si lo ven por aquí. Por aquí más o menos. Necesito armar el otro sistema de puntillas. A ver, aguántenme. A ver si tengo aquí forma de armar rápido uno.
Hola. Yo te vendía ¿no? Mucho calor, ¿no? Me falta una puntilla, Inges, para terminar de armarlo. El 1% de su magnitud está bajo el 1%, la frecuencia no va a ser. Y antes de esto, comenzamos a encontrar la frecuencia de corte, que debe ser mayor a 1 kilo, donde la corta va a eliminar la de 1. Va a tener los puntos de 307 y antes va a tener una magnitud de 1. Básicamente lo que vamos a hacer con nuestro filtro. Ese filtro lo vamos a simular para que les quede más claro. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces empezamos con todo el proceso de diseño. Voy a ocupar esta fórmula. Entonces decimos que A ver, Inges, ahí traigo un sistemillo medio gacho, lo armé ahorita de volada, me falta... Voy a conseguir unas puntillas para tener dos iguales. Al inicio, Inges, todos los ejes coinciden con todos. No sé si se alcanza a ver más o menos, Inges. ¿Sí se distingue o no? Sí. Ok, al inicio todos los sistemas coinciden con todos. Entonces, la primera rotación que yo aplico es una rotación en el eje Y. Esa es mi rotación inicial en el eje Y. A la hora que aplico la rotación en el eje Y, los que se despegan serían el Z en este plano y el X en este plano. Son los que se están despegando, como que mis manotas tapan lo que estoy haciendo, Inges. Pero lo primero que hago es despegar y los ejes se quedan así. Los Y se quedan lineales, ¿no? Colineales. Y luego la siguiente rotación que estoy aplicando es el nuevo Z. Este nuevo Z viene siendo el lápiz, el amarillo, y la siguiente rotación se produce en este eje. Entonces, los Y's que tengo aquí se van a despegar y se levanta, y este se levanta para acá, y me queda algo así, Inges. Es un sistema que me queda algo así medio raro, pero ya se despegaron todos. El primer giro me hizo que se despegara el Z de aquí, y luego el Z después hace que se despegue también el Y para acá. No sé si más o menos queda claro, Inges, eso es lo que estoy tratando de hacer en ese dibujo. ¿Sí queda más claro o no? Sí. Ok. Sí. Perfecto, Inges. Te voy a tener que poner Yulex esa cosa porque se me está zafando. Ahorita se la pongo mientras seguimos explicando. Entonces, Inges, desde el punto de vista matemático, queremos saber cuál es la relación que hay del 0 al 2. Directamente la relación que hay del 0 al 2. ¿Cómo le hacemos para sacar la relación que hay del 0 al 2, Inges? Pues aplicamos lo que conocemos, las rotaciones que conocemos, o las relaciones que hay. Para llegar del sistema 0 al sistema 1, aplicamos primero la rotación en Y. Entonces, el sistema origen es el 0. Aplicamos una rotación en el eje Y, cantidad phi, y se forma el sistema X1, Y1, Z1. Y luego en GES, la siguiente transformación fue aplicarle del sistema 1 para llegar al sistema 2. Aplicamos una rotación en el eje Z y me forma el sistema 2. Entonces apliqué aquí una rotación en Z de teta y me forma el sistema X2, Y2, Z2. Eso es lo que yo conozco. Las relaciones que hay individuales entre los sistemas cartesianos.
Entonces, Inges, si yo quiero encontrar la relación que hay directa del 0 al 2, pues sustituyo lo que hay el 1 en esta ecuación y me va a quedar la multiplicación de y por z. La rotación en el eje y por la rotación en el eje z. Entonces de aquí voy a obtener el x0, y0, z0 igual, todavía no sustituyo nada, igual a una rotación en y de phi por una rotación en z de teta. Esto me lleva al sistema x2, y2, z2. ¿Cómo sacamos eso de forma explícita, Inges? ¿Cómo sacamos eso de forma explícita? A esto, para simplificarlo, le voy a llamar la transformación que me lleva del 0 al 2. ¿Cómo sacamos ese cálculo de forma explícita, Inges? ¿Lo sacamos a mano? ¿O lo sacamos en algún software? Ya se van a empezar a complicar las transformaciones, Inges. ¿Saben usar MATLAB? Pues más o menos, 3. Simón. Miren, yo aquí lo voy a aventar en MATLAB para sacarlo de volada, Inges. También está bien de volada a mano, porque en este caso pues nada más es multiplicar dos matrices. La verdad no tiene mucho chiste, pero lo voy a sacar en MATLAB, porque de repente me pega la hueva. Para que vayan viendo cómo se maneja los simbólicos con matrices en MATLAB y todo eso. Se lo voy a redondear a 10 kilos. Está bien. Lo que me sacaron otra cosa. Ok, Inges. Me dicen si no se ve muy pequeña mi letra aquí, mi código, bueno, pues más bien las fuentes de MATLAB. Ya se debe estar viendo mi pantalla de MATLAB, ¿no? Sí. ¿Ya la ven, Inges, o no? Ok. Sí. Ok, Inges, entonces miren, yo hice ahí ya unas librerías que tengo para hacer cinemática de robots y hacer cálculos. Entonces yo ya tengo cargadas las matrices de rotación como funciones. Y para mí es bien fácil sacarlo en MATLAB porque ya nomás tengo que declarar las variables con las que voy a trabajar. Ahorita en este caso voy a trabajar con variables simbólicas. Entonces, para variables simbólicas voy a declarar sims y voy a declarar las dos variables phi y teta. Entonces ya, tengo ahí mis variables simbólicas. Y luego, mi primer matriz, Inge, nada más para que la chequen. Ahorita no la estoy almacenando en nada. Pero mi primer matriz es una matriz de rotación en el eje Y, cantidad phi, y ya la tengo como función. Ya me la da como una matriz. Entonces ahí la tengo. Y luego voy a calcular la matriz de rotación en Z, cantidad teta, y ya las tengo ahí como matrices individuales. Pero no las he almacenado a ningún lugar. A mí me interesa procesar, Inges, lo que tengo en pantalla, lo que tengo más bien aquí, esto que tengo allá en el pizarrón, y me interesa sacar el cálculo simplificado. Entonces, mi matriz se llama R, así la voy a llamar, o es mi transformación que me lleva del 0 al 1, que es lo que estoy tratando de poner aquí como ejemplo. Esa es, perdón, mi transformación que me lleva del 0 al 2. Entonces, mi transformación que me lleva del 0 al 2 sería precisamente multiplicar las dos matrices que acabo de poner en pantalla individuales, que sería una rotación en Y multiplicado por una rotación en Z. Eso me da mi matriz de rotación en Z. Pero, perdón, mi matriz de transformación del 0 al 2. Pero,
Bueno, en este caso el resultado salió directo. Cuando ya tengo que sacar simplificaciones, pues tengo que agregar algunas funciones como simplify o combinar funciones trigonométricas y cosas así. Yo creo que más adelante nos va a salir algún ejemplo donde voy a tener que utilizar esto. Ahorita por lo pronto en GES, este sería el resultado de la matriz de transformación. La transformación que me lleva del 0 al 2. No sé si tenga caso que lo anote en el pizarrón, pero si lo anoto en el pizarrón, Inges, lo voy a anotar de una forma muy simplificada para poder ahorrar espacio. Aquí, Inges, para ahorrar espacio, voy a ir escribiendo, pero ustedes no me van a ver porque estoy sacando los resultados de la pantalla. Bueno, déjenme ver si coincide con las diapositivas, creo que sí. Seno, coseno, menos coseno, seno y coseno. Sí, sí coincide. Entonces voy a minimizar esto, Inges, para ponerlo en el pizarrón, el resultado. Y la forma en la que le voy a poner es de una forma muy simplificada, en la que la transformación del 0 al 2 me daría así. Coseno, déjenme, me lo queda bien lejos. Coseno de phi, coseno de teta. Coseno de phi, coseno de teta, con eso lo voy a simplificar. Menos coseno de phi, seno de teta. Menos coseno de phi, seno de teta. Y luego seno de phi. Voy a poner unas comas ahí para que se sepa que estoy separando. Y luego me queda seno de teta, coseno de teta. Y 0. Y luego me queda menos seno de phi, coseno de teta. Menos seno de phi, coseno de teta. Y me queda seno de phi, seno de teta. Seno de phi, seno de teta. Y me quedaría coseno de phi, creo. Ahorita me regreso. Coseno de phi. Ok. Entonces, Inges, esa vendría siendo la matriz de transformación que me lleva del 0 al 2. Lo saqué pues muy rápido, Inges, con MATLAB. Por aquello de la hueva de multiplicar y equivocarme. ¿Queda claro, Inges? ¿Queda claro lo que se está analizando? ¿Queda claro lo que estamos haciendo? Porque ahorita voy a pasar al sistema fijo. ¿No los oigo, Inges? Sí. Ok. Entonces, Inges, vamos a pasar al sistema fijo. Nomás que ando arreglando las puntillas porque se salen, porque esta otra transformación está más rara de agarrar los sistemas cartesianos. No me voy a estar preocupando porque se me caigan las puntillas y no les voy a poder explicar. Aguántenme. Yo creo que en un minuto no le voy a poner Yurex a esto. Es con 10 a la menos 2 el pico, ¿eh? Entonces también la eliminamos. Hay que cambiar ese capacitor. ¿Después no gano? ¿Y cuánto me queda así? Me revolvieron el mano por el pico. Ahora sí quedan las pilas, ¿verdad?
Ahora sí, Inges, ya estoy listo. Ya tengo los sistemas de las puntillas ya bien agarrados para que no se salgan. Entonces, Inges, ahora vamos a hacer una rotación diferente. En la rotación anterior, en la que tenemos acá, primero aplicábamos una rotación en Y. Esa rotación en Y nos generaba el sistema 1 y en el sistema 1 aplicábamos una rotación en Z. Ahora, Inges, la rotación en Z, la segunda rotación en Z, la vamos a aplicar pero en el Z0, no en el Z1. Y nos va a dar un dibujo como el que tenemos aquí. Tengo el mismo caso, rotación en Y, que me genera el sistema 1, pero la siguiente rotación va a ser producida en el sistema 0. El sistema 0 me hace que el Z1 me dibuje, si yo estoy haciendo un dibujo continuo, me dibuja una especie de cono. Y me da origen al sistema Z2. Eso es lo que vamos a hacer. Esta va a ser la siguiente rotación. Entonces, Inges, déjenme pasar el pizarrón. Y lo trato de sacar. ¿Sí se entiende, Inges, cómo es el cambio ahora en la rotación? La diferencia que teníamos con el sistema anterior. Sí. Ok. Entonces lo voy a borrar. Tengo el sistema X0, Y0, Z0. Le aplico la primera rotación en este eje. Cantidad phi en el eje Z, perdón, en el eje Y. Me da como resultado el sistema que ya sabíamos de aquí que se separa. El Z1, X1 y aquí obtengo el Y1. Esa primera rotación, pues ya no debe de haber broncas, ¿no? Que nos separamos una rotación inicial aquí de phi. Esa es la rotación inicial que tenemos. Acá abajo, bueno, pues también. Pero a diferencia del otro, Inges, que teníamos primero una rotación en Y y luego aplicábamos la rotación, pero en el nuevo Z, esto nos quedaba así. Al aplicar la rotación en el nuevo Z, esa era la rotación y así nos quedaba. Ahora, Inges, lo que estamos haciendo es que aplicamos primero la rotación en el eje Y, pero una vez que aplicamos la rotación en el eje Y, te lo voy a subir poquito, la siguiente rotación no se produce en este eje, sino se produce todo el cuerpo sólido alrededor del eje Z, pero del Z fijo, del Z original, del Z0. Entonces, una vez que yo lo tenía aquí, le aplico un giro y pues se va a ir así como para acá. Se separan todos, Inges. El dibujo que voy a tener aquí, de aquí a acá, me va a hacer como una especie de cono alrededor del eje Z0. Este eje me forma como una especie de cono, algo así, Inges. No sé si se entiende antes de dibujarlo. ¿Sí se entiende, Inges? Sí. Yo no lo entendí. Ok. Gracias, Inges, por contestar, porque luego parece que no están. Profe, una persona no lo entendió. ¿Mande? Yo, profe, yo no Una lo persona entendí. no lo entendió. ¿A este? Ajá, el último movimiento que hizo, Ey, no lo entendí. ¿Cómo qué hizo? ¿cómo que, perdón? Porque ahí lo mueve. Mueve el Z, ¿no? Ey, es que mira, haz de cuenta que este sistema de las puntillas RGB va a ser mi sistema original. Ese no lo voy a mover para nada. Es el sistema de referencia. Y este es mi nuevo sistema, el que anda haciendo todo el desmadre. Entonces, en el caso anterior, aplicábamos esta rotación y se separaba, ¿no?
se mantenían fijos los Y's, que ves aquí alineados, pero se separaban los Z's. En este caso, bueno, pues el lápiz color amarillo se separa del Z y el X se separa también del X. A ver si se alcanza a ver, es que creo que con mis mismos dedotes tapo todo. El chiste es que te generaba algo así. Se separaban estos, ¿no? Porque el giro se produjo en el eje Z. Y bueno, en el caso anterior, después de haberlo separado, le aplicabas un giro sobre el lápiz, el amarillo, sobre el nuevo eje. Y ya, este era el giro que le aplicaba sobre el nuevo, sobre el que se acaba de originar. Pero ahora hay una diferencia. Ahora la diferencia es que una vez que inclinas una vez que separaste los ejes Z, ahora la rotación no la vas a producir en el nuevo Z. Ahora vas a tomar como referencia el Z, y va a girar alrededor del Z. El amarillo va a girar alrededor del azul. Se va a hacer algo así. Se va a mover ahora así. No gira sobre su propio eje. Gira sobre el eje azul y te hace como una especie de cono. Ah, ya. Esto, si lo giras alrededor, todo esto, te hace una especie de cono. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo, como lo que hacían en cálculo de sólidos de revolución. Estamos como generando un sólido de revolución alrededor del eje Z, y el que me va a formar la superficie de revolución, pues viene siendo y lo que me genera es un cono. ¿Sí, más o menos, Inge? Ah, sí, ya lo entendí. Ya, gracias. Ok. Entonces, eso pues está un poquito más complicado pues ahorita con la cámara, que no hay mucha perspectiva como para jugar, está un poquito más difícil de explicar que cuando estamos en forma presencial. En forma presencial como que se entiende más porque sí se nota y no tapo con mis dedotes pues la cámara. Entonces, Inges, si lo revoluciono alrededor del Z0, pues vamos a suponer que se viene para acá. Me provocó todo un giro aquí de teta, está girando alrededor de y pues ya está medio complicado dibujar los otros. Déjenme los imagino, porque ya me perdí. Si giro primero así y luego giro alrededor, pues esta cochinada se va a venir como para acá, y esta cochinada se va a venir como para acá, y me da el sistema X2, me da el Y2, y me da el Z2. Te hace como... Aquí podríamos dibujar que te hace como una especie de cono. A lo mejor así se entiende un poquito más de cómo está girando. Está girando alrededor del eje Z0. ¿Sí se entiende ahora sí, verdad? Bueno, es que dibujo medio gacho, Inges. Por eso trato de usar las puntillas. Eso es lo que estamos representando, Inge. Entonces, ¿cómo sacamos la relación que hay entre los dos sistemas cartesianos? Me interesa encontrar la rotación que hay directamente del 0 al 2. Pues primero, para ir caminando paso a paso, Inges, primero sacamos la relación que hay del 0 al 1. Y la del 0 al 1 era prácticamente lo que ya habíamos hecho, ¿no? Es una rotación en el eje Y de phi, y esto me da origen al sistema 1. Perdón, Inge, ya tiré unas cosas. Ok, Inge, entonces ya tenemos el sistema 1. ¿Cómo encontramos la relación que hay del 1 al 2? Quiero encontrar la relación que hay hasta el sistema 2. Y aquí el problema. ¿Cómo hacerle para encontrar la relación que hay hasta el 2? Déjenme les explico la lógica con la que resuelvo este problema, Inge. Lo que hago es
lo siguiente, a ver si se nota porque tengo mis dedotes ahí. La primera rotación que aplicamos es esta, la rotación en el eje Y. Y luego, después de la rotación en el eje Y, voy a aplicar el sólido de revolución hasta acá y me va a quedar aquí el sistema. Bueno, la forma en la que se me hace más fácil analizar esto es, si a final de cuentas este eje Z, vamos a suponer que este eje Z te queda exactamente hasta acá, para que se vea de forma gráfica, te queda exactamente al contrario de acá, que te quedaría aquí, y que entonces, si le diste toda la vuelta de estar aquí, cuando giras los 180 grados, el eje Y, que es el verde, este verde que se ve aquí, va a terminar en la parte de atrás. Y este va a terminar así, exactamente como lo tenías con la inclinación acá, pero va a terminar del otro lado. Así es el sistema final como va a quedar si la rotación fueran, por ejemplo, 180 grados en el eje Z. Nos va a quedar así el sistema. Nos va a quedar así. De fondo nos va a quedar los Z's, van a quedar, perdón, los Y's, los verdes van a quedar al contrario. Y si de este lado la rotación inicial fueran unos cuantos grados y se ve la inclinación que tienes en el Z aquí, esa misma inclinación cuando le des el giro te va a quedar acá sobre el otro lado. Entonces, para hacer esa rotación, Inges, lo que yo hago es, si roté primero para acá, pues le quito la rotación. Y luego aplico la rotación que quiero aplicar en el eje Z, suponiendo que esa rotación, por ejemplo, fueran esos 180 grados que les digo, para que se vea bien de forma gráfica dónde está, pues a la hora de que le aplico la rotación en Z, se va para atrás. Y estos ejes se cambiaron de lugar. Si ese estaba aquí, se va para acá. Y luego le aplico la inclinación que debería de tener sobre el eje Z y ya está. Así, Inges. Entonces, les repito, si a final de cuentas, bueno, más bien, si los movimientos combinados va a ser una rotación, y esta rotación hace que se separen aquí, y que estos sigan alineados, y como ejemplo voy a poner que sean 180 grados en el eje Z, para que los verdes queden al contrario, entonces, si yo hago eso, y hago que los verdes queden al contrario, automáticamente, Inges, este eje Z va a tener la misma relación, pero en el espejo, como si lo estuvieran viendo en espejo. Esa inclinación que tenía aquí, le queda acá. Entonces yo quiero llegar a esa posición. ¿Cómo le hago con transformaciones? Pues esta rotación que tenía aquí, se la quito, le aplico la rotación que debe de tener en Z, en el fijo, y luego le pongo otra vez la que le quité. Y ya. ¿Sí se entienden, Ges? Sí. Ah, bueno. Pues en matemáticas, ¿cómo lo explicamos esto? Le quito primero la rotación que le acabo de aplicar en Y, se la quita haciendo el negativo para que gire al contrario, y luego le aplico la rotación en Z que estoy esperando, y luego se la vuelvo a poner, la que le quité se la vuelvo a poner una rotación en Y de phi. Y esas son las transformaciones que me llevan directamente del 1 al 2. Entonces, Inges, yo lo que estoy esperando realmente encontrar es la relación que hay del 0 al 2. Para encontrar la relación que hay del 0 al 2, pues hago x0, y0, z0, era igual a una rotación en y de phi, y luego era multiplicado por el x1, y1, z1, que tiene todo esto de aquí. Entonces, lo escribo, rotación en y de menos phi, rotación en z de teta, rotación en y de phi. Esto me da x2, y2, z2. Y luego, Inges, ¿qué pasaba cuando yo le aplico una rotación en un eje y luego me arrepiento? Luego le aplico la rotación negativa en el mismo eje como este. ¿Qué me pasa con estas dos transformaciones que tengo aquí, Inges? Identidad. Me da una matriz de identidad. Esto de aquí me da una matriz de identidad. Identidad multiplicado por eso, me queda eso de allá. Entonces, me va a quedar x0, y0, z0, igual a una rotación en z
que multiplica teta, perdón, rotación en z de teta grados, rotación en y de phi grados, y me queda x2, y2, z2. Esto de aquí va a ser mi transformación que me lleva directamente del 0 al 2. ¿Qué diferencia tiene con la que hicimos en el ejercicio anterior, Inges? ¿Cuál es la diferencia, Inges? El signo. ¿Los signos son positivos en ambos? Así es como nos está quedando. Primero rotación en Z y luego rotación en Y, ¿no? Es lo que acabo de sacar. Primero rotación en Z y luego rotación en Y. En la anterior, Inges, en el ejercicio anterior, me quedaba primero rotación en Y y luego rotación en Z. En este me está quedando rotación en Z y luego rotación en Y. Cambiaron de lugar. Entonces, Inges, cuando el sistema es fijo, la matriz de transformación se premultiplica. O sea, se multiplica del lado izquierdo. Cuando es el sistema actual, se multiplica del lado derecho. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Ok. Entonces, pues ya, eso es a lo que quería llegar. Con respecto a que cómo quedan las matrices, Inges, pues podemos hacer la comparación. Esta es la transformación anterior, ¿no? Y la nueva me dice que deben de quedar al revés. Entonces, Inges, si los quiero poner al revés, te lo voy a poner con guión bajo. Esta se vendría siendo la rotación, bueno, la transformación, pues. Comparen, Inges, las dos matrices. Comparen esas dos matrices. ¿Se aparecen en algo? Voy a checar lo que me calcularon ahorita, la magnitud de 1 kilo, pero en decibeles. Voy a poner mi función 1 en 1 kilo. Dejen poner el resultado, de todas formas ustedes chequenlas ahí en pantalla. Yo estoy poniendo los resultados en el pizarrón de lo que acabo de obtener. Coseno. Estamos bien. De momento está bien diseñado mi fijo. Después voy a poner Coseno. en 100 kilos. Una década después del Coseno. Mi cursor 1 ahora está en 100 kilos y me da una magnitud de menos 20 decibeles. O sea que está bien lo que me calcularon. Entonces, menos 20.043 y aquí me está dando menos 20.040. Entonces sí está correcto. Menos seno, 0 coseno. Conversión de magnitud absoluta a magnitud de decibeles. Ahí va lo de la pendiente. ¿Vale? Sí. Ok, es que tienen esas matrices. Si las comparan, ¿qué onda con esas matrices? Parece transpuesta, ¿no? Neel. Ahorita tengo mi cursor 1 en 100 kilos y mi cursor 2 en 10. Necesito determinar mi pendiente. Si la transpuesta, yo digo que no. Pendiente es la que me va a dar. No, parece. Pero no es. No, no es.
No, Inges, pues es que no tiene nada de iguales. O sea, trae términos, a lo mejor multiplicaciones parecidas, pero la mera realidad es que no son iguales. O sea, son totalmente diferentes, Inges. Esas matrices que tenemos ahí, son totalmente diferentes. Hay dos razones, Inges. La primera razón, desde un punto de vista matemático, pues es que cuando multiplicas dos matrices, una por el lado izquierdo y en la otra ocasión por el lado derecho, no te da lo mismo porque las matrices, la multiplicación no es conmutativa, no es como los números reales. La conmutación de matrices no es igual, pues, porque el orden de la multiplicación importa en las matrices, no es conmutativa. Esa es la razón matemática. La razón geométrica, en que es de lo que estamos analizando, pues es que te quedan los sistemas bien diferentes. Miren, este es el sistema, cuando haces la rotación en el sistema actual, te quedan alineados los zetas. Después de la segunda rotación aquí te quedaron alineados los zetas. Y en la otra multiplicación que estamos haciendo, se separan totalmente todos. Entonces, desde el punto de vista matemático, no son iguales porque no puedes cambiar el orden de la multiplicación de matrices así nada más porque se te antoja. Y si lo relacionamos con lo que estamos haciendo geométrico, pues tampoco lo puedes hacer así porque el orden de donde estés girando en los ejes o el lugar que tomes como referencia importa, el eje de referencia importa. Entonces, pues por eso no son iguales, no, por más que le busquen no van a encontrar nada similitud, ni traspuesta, ni esto, ni nada, porque geométricamente y matemáticamente son totalmente diferentes. El orden importa. Eso es a lo que quería llegar, Inge. Es muy importante el orden. Y... seguimos con rotaciones en un sistema arbitrario, Inge. Ya me estoy aburriendo. Déjenme ver qué sigue, si no para dejarlo para la siguiente clase. Ok, sigue las parametrizaciones. Las parametrizaciones me las voy a entrar en la siguiente clase. Entonces nada más les explico qué significa esto en GES. Nosotros las rotaciones que estamos haciendo aquí, en estos sistemas, estamos haciendo una rotación compuesta. Estamos aplicando rotaciones en los sistemas que conocemos, en el X, en el Y o en el Z, para generar un nuevo sistema cartesiano. Hay una forma en GES en la que nosotros podemos explicar o especificar una rotación, pero agarramos un eje cualquiera, un eje cualquiera para girar los sistemas cartesianos. Este eje tiene que tener un vector que le llamamos vector, creo que este es lambda, es un vector lambda, que se supone que es un vector unitario en GES. Entonces, no les voy a hacer la demostración, me da hueva, está medio larga, más bien cuando ocupemos la aplicación la aplicaremos, la formulita la que se va a obtener, pero lo que hacemos es que nada más este eje lambda es unitario, tiene componentes lambda x, lambda y, lambda z. Eso quiere decir, cuando es unitario, que si sumas lambda x cuadrada más lambda y cuadrado más lambda z cuadrado te da 1. Esa es la restricción para definir que el lambda es unitario. Y puede ser cualquier dirección. Bueno, entonces, tú lo que quieres hacer es que tienes un sistema origen, que en este caso es el sistema 0, agarras tu eje de referencia donde tú quieras, son 3 coordenadas que te den una magnitud unitaria, y ahí aplicas la rotación, una cantidad de un parámetro θ, solamente un solo parámetro. Si se fijan aquí, por ejemplo, para generar este sistema, tuve que utilizar al menos 2 ángulos para generarlo, la relación que hay entre el 0 y el 2. Pero con esta técnica, yo especifico el eje de rotación y un solo parámetro de rotación que sería θ, y con este parámetro genero el nuevo sistema cartesiano. Y a partir de que yo conozco lambda x, lambda y, lambda z, que yo lo estoy proponiendo,
Esta sería la fórmula de la rotación que hay para llegar del 0 al 1, Inges. Está larguita la demostración, por eso no la pongo, porque sí me consumiría un buen tiempo y no le veo mucho caso. Le veo más caso que la sepamos utilizar y recuperar coordenadas a partir de aquí, que viene siendo el siguiente tema, que viene siendo la representación de la orientación en un cuerpo sólido antes de que pasemos a las traslaciones. Entonces, bueno, pues esto sería cómo te queda el resultado. Ahorita les hago acá la interpretación geométrica con las puntillas para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Voy a borrar el pizarrón. Miren, el problema se parece un poquito al caso anterior. Tengo un sistema cartesiano origen, que vendría siendo y especifico un eje de rotación el que ustedes quieran. O sea, este va a ser mi eje de rotación, este plumón que tengo va a ser mi eje de rotación y lo pongo donde yo quiera. Por ejemplo, si mi eje de rotación estuviera aquí, a ver si más o menos por aquí sí se ve bien la distancia de la cámara. Si mi eje de rotación estuviera aquí, Inges, ay, va a estar medio difícil agarrarlo así. Estos originalmente coinciden. El verde con el, bueno, estos que ven siendo el Y, el Z y el X. Se supone que originalmente coinciden aquí. Cuando yo agarro un eje de rotación arbitrario, un eje de rotación cualquiera, todos estos ejes me van a provocar un giro, pero alrededor de este eje. Entonces, por ejemplo, si estuviera aquí, todos estos giran en este mismo y me queda así. Nomás que yo mismo tapo la cámara, espero que se entienda, Inges. Si este fuera el eje de rotación, me va a quedar algo así, Inges. Todos rotaron alrededor de este eje, ¿sí se entiende, Inges? Ahí se ve. Todo es que está medio difícil sostener todo con una sola mano y tengo que meter la manota ahí. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, Inges, así es como se interpreta. Si el eje de rotación, por ejemplo, fuera Inges, así, por ejemplo, en este que va directamente en Z negativo, y la dirección de la mano derecha te queda, por ejemplo, el positivo para acá, estarías girando así, en un eje, en un sentido positivo de lambda para acá. Pero, por ejemplo, si este lambda coincidiera con el eje Z hacia acá, que esta sería su dirección, pues entonces estarías girando sobre su propio eje Z. Y así, o sea, lambda puede ser cualquiera, incluso puede ser los mismos ejes que tenemos de referencia, los fijos, los X, los Y o los Z, y las fórmulas deben de seguir funcionando. Eso lo podemos probar más adelante. Aquí lo importante nada más es que yo puedo especificar la rotación con un vector que está dado por el eje lambda, un vector y un ángulo. Y ya con eso puedo generar una rotación en un sistema cualquiera. Y pues las fórmulas serían las que les puse ahí en pantalla. Lo que está en las diapositivas. Eso es lo más importante de aquí. ¿Por qué razón vemos Inges? La importancia que tiene es porque cuando haces planeación de trayectorias para un robot de 6 grados de libertad, es la forma más cómoda de hacer la rotación en el efector final, en la herramienta del robot. Es la forma más simple para que el robot mantenga su posición en el espacio, el punto en el espacio, y la herramienta rote alrededor de ese punto y no te haga rotaciones compuestas ni movimientos muy complejos. Este es el sistema que utilizan los robots Fanuc para girar, Inges. Entonces, pues por eso lo vemos. Y el siguiente tema que vamos a ver en la siguiente clase sería, si yo ya tengo diferentes formas de especificar la rotación, ¿cómo le hago para recuperar solamente 3 parámetros de rotación? Porque cuando hablamos de cinemática, dijimos que se utilizan 3 parámetros de orientación y 3 parámetros de rotación. Entonces, si ya estamos viendo las rotaciones, pues ¿cómo especifico en lugar de la matriz de 3×3, cómo especifico yo 3 parámetros de rotación y que a partir de esos 3 parámetros de rotación yo pueda generar toda la matriz de rotación?
Entonces, eso lo vemos en la siguiente clase, Inges, porque ya me cansé de hablar. Y pues ya más tarde les subo el apunte de esto y la clase grabada ya al stream. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges. No, profe, todo bien. No, está bien. Bueno, Inges, pues entonces ahí nos vemos, Inges, porque ya me cansé de hablar y espero que ustedes ya se hayan cansado de escucharme también. Nos vemos, Inges. Nos vemos. No, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.